Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, para seguir las reflexiones que faltan, en las opiniones, permítanme agregarles también la otra puntita, ¿no? Que en definitiva, hoy tampoco tenemos aerolínea de bandera. El país siguió conectado. Conectado. Entonces, ¿dónde iban quedando todas aquellas razones que justificaban o pedían a gritos todo lo que se armó y se desarmó? Sí, después se supo también que aquel juicio millonario de los empleados de Baring no iba a ser, que fue también un argumento en su momento. Bueno, en fin, yo creo que más allá del dinero, que hoy lo mencionábamos, no son esos 13 millones, no evidentemente son menos, ni tampoco es que el Estado uruguayo ganó, porque evidentemente ha perdido, entre otras cosas no va a cobrar nunca ese famoso aval, que en algún momento el oficialismo decía, este negocio ha sido redondo, porque vamos a cobrar el aval, los 13 millones, y además vamos a vender nuevamente los aviones y demás. Eso evidentemente no es así. Yo creo que lo que hemos perdido ha sido prestigio y dignidad como país, porque esto es una gran vergüenza a nivel internacional. Que un gobierno con un determinado empresario lo que hayan acordado es un remate que fue una farsa, que luego encima termina siendo inconstitucional, o sea que las leyes que se aprobaron no respetaban la propia Constitución de la República. Pero déjenme recordarles que todo esto ya se supo. Y el Uruguay votó una vez más a la misma fuerza política. Claro, pero lo que sucede aquí es lo que se confirma es que las dos personas que fueron artífices de este acuerdo, que fueron Mujica y López Mena, salen ilesos de este asunto. Salen ilesos judicialmente y salen ilesos, en este caso como empresario, económicamente. Más allá de que yo no estoy aquí para juzgar la participación ni de Caloya ni de Lorenzo, me parece que ambos eran jerarcas, ambos sabían lo que hacían, creo que allí hay también una responsabilidad. Los responsables mayores de este acuerdo fueron Mujica y López Mena. Bien, y en cuanto a que no sale ni siquiera perjudicado económicamente López Mena, pregunto, ¿el Brou no leyó la cláusula séptima cuando firmó el acuerdo con él por hacerse cargo de la deuda? Bueno, pero aún allí hay distintas interpretaciones, ¿no? Lo acabamos de ver con Luz, el Brou puede incluso apelar. Nunca sabía el Brou en aquel momento la fecha en que iba a ser Claro, pero eso es una publicada condición, la sentencia desfavorable para ellos, según además, se sabe, esa es una condición que pone hábilmente el propio López Mena para hacerse cargo de, en realidad, no un aval, sino de un crédito que el Banco República le da. Lo que estaba pagando López Mena no es un aval, es un crédito, porque no hay nada que haga que López Mena tenga que pagar ese aval, simplemente un compromiso que fue un compromiso evidentemente político, que en este momento, bueno, López Mena se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver, además se pone en el lugar de víctima, ¿no? Varias declaraciones dicen, no, a mí me obligan, me piden, me insisten. Evidentemente acá no hablamos de ninguna víctima, lo que hablamos es de un empresario que en su momento no quería tener nada que ver. Y esto fue una farsa, no desde que los colegas del Espectador, por supuesto que ayudan a ir descubriendo esto. Yo recuerdo que yo trabajé para esa transmisión que se ve allí, en ese momento en BTV, que lo hizo en vivo, y rápidamente cuando vemos quién gana esa subasta, bueno, para la edición central salimos a preparar quiénes eran. Cuando yo empecé a investigar, lo que se veía de Cosmo era una página que decía empresa en construcción, y la única página en construcción, y la única información que tenía en la página era que tenía una empresa de 2 aviones, que eran 2 aviones de bajo costo, alquilados, que no tenía en ningún momento, no había cómo atar, y todos nos lo preguntábamos allí en la redacción del noticiero, cómo esta empresa había llegado al remate por 137 millones. La respuesta tardó horas en saberse, y era evidentemente López Mena el nexo de este caballero de la derecha, que era nada más y nada menos que el padrino de sus nietos, y representante de la empresa Buquebus en España. ¿Bien? Sí, naturalmente que todos estos asuntos se prestan, merecen y exigen lecturas de carácter político, y ahí coincido bastante con Victoria en que justamente todas estas lecturas ya se han hecho una y mil veces, apenas ocurrieron los hechos y después y la lógica sucesión de los mismos. En todo caso, esto luce como una novedad a propósito de apenas un eslabón de todo este tema, sobre el cual yo quiero dar una mirada un poco más optimista, y tiene que ver con, a la postre, el funcionamiento del sistema de un Estado de Derecho, ¿verdad? Porque ¿cómo nace esta conclusión ahora, la que nos estamos enterando? En la medida que un ciudadano, en la República alcanza con que sea un ciudadano, que a propósito de la promulgación de una ley siente que se ven afectados sus derechos y entiende que es inconstitucional, cualquiera de nosotros puede elevar ese amparo, y esto ocurrió justamente
Y el sistema del funcionamiento republicano democrático con 3 poderes separados le dio la razón, lo que motiva esta cascada de acontecimientos. Más allá de las, que además el profe Luz una vez más fue muy claro en compartir con nosotros conocimientos que él ha atesorado, más allá de esa claridad, también resulta hijo del sentido común. Es decir, si yo a alguien le pido, más allá de las irregularidades, ¿no?, un aval para hacer un negocio y ese negocio por distintas razones ya no existe, bueno, no tiene sentido que yo me quede con un aval de algo que ya no se necesita. En todo caso, acá lo que luce como una peculiaridad que creo que merece un poquito más de estudio y de información es que, según lo que tengo entendido, y si me equivoco le pido amablemente a los compañeros que me corrijan, parece ser que yo te doy el aval a vos, Victoria, en la medida que vos me prestes el dinero para que yo te dé el aval. Lo que luce por lo menos curioso, ¿no? En todo caso, yo siento que López Mena, un error que nosotros podemos, me parece, incurrir es que si López Mena nos cae bien o mal, si pensamos que es bueno o malo para el país, no debería incidir en la evaluación o valoración que hacemos de esta decisión judicial. En primera instancia me parece una decisión judicial justa, a derecho, y si el ciudadano se vio afectado en sus intereses, hace muy bien en reclamar. Un solo datito que creo que el profe lo dijo, hijo del apuro, y es, para que la Suprema Corte de Justicia cambie una decisión que haya tomado antes, primero, no se necesita que cambien los 5. Es más, un ciudadano puede cambiar de opinión de acuerdo a nuevos elementos que haya sobre la mesa. Nos ocurre en la vida constantemente. Pero aún así, no se necesita que los 5 se renueven. Alcanza con que 3 se renueven porque muchas decisiones se toman por mayoría. Bien. ¿Me puedo agregar algo más? Porque Sí. aquí ha sobrevolado el tema del perjuicio económico para el Estado. Y sí ha habido un perjuicio y fue enorme el perjuicio. Pero el perjuicio fue antes. Anterior, exacto. Toda esta farsa fue para tratar de tapar el perjuicio anterior. ¿Y cuál fue el perjuicio anterior? Muy simple. El perjuicio anterior nace de la entrega al señor Campiani y sus socios de la empresa Pluna. ¿Y dónde está el perjuicio que sufre el Estado? En una maniobra totalmente incomprensible, que es la siguiente. El Estado se quedó con el 25% de las acciones, pero fue garante del 100% de los aviones Bombardier comprados por el señor Campiani a la empresa canadiense, avalados por el Scotiabank, que después se instaló en Uruguay. Por lo tanto, allí estuvo el meollo del asunto. En esa operación de ser garante del 100% de los aviones que compraba el señor Campiani, siendo que el Estado era dueño del 25% de las acciones. Por supuesto que ese negocio iba a terminar mal como terminó. Y se cansó de decirlo el senador Carlos Moreira en el Parlamento. Iba el ministro Rossi, que todavía sigue siendo ministro, y se le reía en la cara al senador Moreira. Le decía al senador Moreira que tenemos que hacer un dúo de carnaval, porque ya estamos haciendo un número que ha aburrido al país. Se le reía en la cara. El ministro Astori dijo, cuando empezó el negocio con Campiani, lo que empieza bien termina bien. Y miren cómo terminó. Bien. A ver si desde tribuna hay alguna opinión diferente, José Luis. Bueno, el tema en realidad que nos convocaba es esta sentencia y desde el punto de vista jurídico me parece que todavía queda mucha tela que cortar porque es obvio que va a haber una apelación y que va a haber una segunda instancia. Pero me parece que hay una confusión grande. Cuando se dice, por ejemplo, que se actuó jurídicamente y de acuerdo a derecho, bueno, creo que eso justamente es lo que está en discusión, porque hay que distinguir lo que es un aval bancario de lo que es una fianza, que sí es un contrato accesorio al negocio principal, en este caso lo que era todo el tema de la venta. Por lo tanto, si eso caía, podría haber caído una fianza. Pero en el caso de que tratándose de un aval es un negocio totalmente independiente, lo que yo tengo entendido es que justamente las condiciones eran de que se produjera jurídicamente o judicialmente la declaración de nulidad, ya sea del aval o del propio negocio jurídico del remate, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Por más que todos pensemos que eso sucedió, en los hechos, digamos, el aval nunca cayó, no fue declarado nulo y el remate tampoco. Por lo tanto, me parece que puede haber por allí un viso de error de esa primera sentencia de primera instancia, y además porque entiende de que lo que se produce es una resolución del contrato y cuando se resuelve, por ejemplo, este negocio jurídico, se supone que se vuelven las cosas al estado original o al estado anterior. Eso es imposible porque en realidad lo que tengo
tengo entendido es que cuando López Mena aporta ese aval, lo que hace es subrogarse, es decir, ponerse en la posición de la otra empresa y por lo tanto no estaría en condiciones hoy de restituir nada a la posición original. Por lo tanto, me parece que está muy mal encaminado esto en el sentido de que la finalidad última del derecho no se estaría cumpliendo y me parece que en realidad es esta sentencia de primera instancia que me parece que sí tiene que ser revisada porque podría estar causando en realidad un perjuicio al Estado de no poder por lo menos retener el aval o ese tipo de garantía. Bueno, pero recordemos que si no salía López Mena a hacerse cargo del aval, era el BROW el que tenía que poner ese dinero. Sus razones habrá tenido, pero es un negocio jurídico totalmente independiente. ¿Qué preferimos? ¿Qué tipo de mirada jurídica no sería más conveniente? Lo lógico es Diego, perdón. No, pensé que querías. ¿Alguien más desde tribuna quiere? Bien. Entonces, obviamente hay que esperar a ver si hay apelación, si se cambia de postura, si no. Pero es verdad que el tema del contrato López Mena-BROW es un aspecto, ¿no?, de algo mucho más grande que yo, insisto, ha tenido muchas idas y venidas, ha tenido resoluciones o se ha saldado de maneras más o menos cuestionables distintos aspectos, pero que en definitiva, bueno, nosotros los uruguayos parece que nos olvidamos del tema. Insisto, después del Plunagate, el Uruguay votó a la misma fuerza política. Yo tengo un matiz pequeño, eso, ¿sabes? no sé si es que entendimos que entonces no había pasado nada o si que de verdad nuestra memoria, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, es muy selectiva. Lo dejo planteado. Sobre eso tengo un pequeñísimo matiz porque en realidad quien estuvo muy involucrado en todo esto, incluso lo que narraba desde relativo génesis todo este asunto, con Litigate en la cabeza y eso, fue el sector político más identificado con la conducción económica del Uruguay, ¿no es cierto? Y en la última elección recibió un embate, así que yo no estoy tan seguro. Y después, otra cosa que nos enseñan los politólogos y los estudiantes, los que estudian esos temas generales, es que las razones por las cuales un ciudadano decide votar a tal cual son fruto de muchas cosas. Probablemente este asunto ofició, como seguramente para muchos, como un elemento muy contrario, más todo indica que otros oficiaron como algunos a favor, ¿verdad? Es simplemente eso, lo que explica el voto. Sería muy fácil decir, ¿cómo te fue con Pluna para saber si gana o pierde un gobierno? Luna tiene historia anterior a lo que contaba Graciano también, ¿no? Porque también cuando la compró Bari fue un desastre. Y ninguno de nosotros mencionó el tema de la SUD después, que bastante guita nos costó también. Que también fue otro intento. De Bari. Por el aval debe ir tapando. Pero recién lo recordó y que Victoria. Pluna, ente autónomo, siguió funcionando sin aviones, sin nada, hasta hace muy poco tiempo, tenía hasta que fue cerrada. Pero la alianza con Bari, termino, que vos creo que la recordaste recién, que todo nace cuando el sistema, los gobernantes de la época llaman a los líderes políticos, ¿se acuerdan? Se nos viene el embate judicial desde Brasil, claro. Por eso que tenemos que tomar esta decisión de urgencia, fue así, ¿se acuerdan? Eso era hijo de una situación anterior que tenía que ver con Bari, ¿no? De algunos gobiernos atrás. En todo caso, acá es una linda charla a tener. ¿Se acuerdan que uno de los argumentos que en general el sistema político todo era conteste en mantener? Porque nadie quería privatizar Pluna. Nadie quería decir, a Pluna hay que cerrarla. El único que recuerdo con cierta valentía que lo dijo fue el general Sereñi cuando dijo, a mí no se me mueve un pelo del bigote. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Pero en todo caso, sobre este asunto, se decía, si Uruguay pierde esto, pierde conectividad. Hemos perdido esto. Y la conectividad de Uruguay no se ha visto tan afectada. A lo mejor es un paradigma nuevo que deberíamos asumir, ¿verdad? Y todos haciendo mea culpa. Todos. Bien, cerramos con Graciano el tema. Simplemente quería subrayar una cosa porque ya lo dije varias veces y esto lo vuelve a ratificar. Siempre he dicho, cada vez que se habla de corrupción, siempre he dicho aquí, lo vuelvo a repetir ahora, que la corrupción no mueve la aguja electoral. Lo he dicho 1000 veces y lo vuelvo a ratificar hoy. Y eso contesta la pregunta que tú hacías antes. Bien. Eso nos interpela directo acá a todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Obviamente. Ven que hay 2 asientos hoy en estudio, pues se viene otro debate con invitados aquí en vivo, pero antes les recuerdo que hay una muy fuerte liquidación de lentes de sol en la óptica Estela Hinchuk. Las mejores colecciones de sol de este verano que están haciendo furor, bueno, las vas a encontrar en la óptica de Estela Hinchuk con descuentos de hasta el 70%, así que no te la pierdas. Podés pasar por cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertos durante todo el año. Muy buenas tardes.